Hola, 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 ¿cómo están, centinelas? Hoy venimos con otro video, hoy venimos con algo nuevo para el canal. Y seguramente ya lo viste ahí en el título de hoy, pero vamos a hablar de algo muy interesante que ya hemos visto en anteriores videos. Cualquier cosa te lo dejo por allí, en la parte de arriba o en la parte de abajo, que es sobre los tipos USB, o sea, los cables USB. Y ahora vamos a ver qué hace cada color de los puertos de los cables USB, obviamente. Y bueno, para saber para qué sirve esto, es más que todo es como una identificación que se le coloca a los cables a través de un plástico que se le coloca a, bueno, en el cable, obviamente, para identificar la velocidad, si es de carga rápida o no. Y eso es lo que te vamos a explicar, eso es lo que te voy a decir en este día, para que podamos comprender mejor qué es lo que hace y para qué nos funciona tantos colores en un tipo de cable, y para que podamos comprenderlo mejor. Bueno, primeramente, esto se creó obviamente para que tuviera como más formas de identificarse las velocidades y el tiempo de carga, como dije anteriormente. Pero quería remarcarlo porque es algo muy interesante que no muchas personas pueden saber. Yo porque lo busqué, pero venimos ahora ya con los colores en sí. Vamos a ver qué tantos colores hay y qué tienen su significado. Ok, primeramente tenemos el color blanco, o sea, el color blanco, el color básico que por lo general lo tienen periféricos y algunos puertos de computadoras y eso. Por lo general no de computadoras, pero sí de periféricos, o sea, ratones, teclados, auriculares, etcétera. Y lo más importante es que estos tipos de puertos que son blancos directamente, o sea, el plástico es blanco, es basado en la tecnología USB 1.0 y 2.0. O sea, para que tenga esa referencia. Para saber sobre las velocidades, como acabo de decir al inicio del video, voy a dejar ahí abajo en la descripción para que puedas seguir en el anterior video que explico las velocidades de cada uno de estos puertos. Bueno, y ahora seguimos con la versión en color oscuro, o sea, en color negro, que es prácticamente la que se puede ver en laptop y en computadoras, dependiendo también de la gama y de todo eso, pero que nos daría una velocidad de, bueno, a través de la tecnología del USB 2.0, o sea, directamente. Y que hay algunas fábricas, algunos fabricantes, vamos a decirlo así, que lo utilizan para actualizar la BIOS, o sea, de placa madre y de placa madre. No hay otra. Ok. Que por lo general son para placa madre de alta, o sea, gamer, de altos requisitos, vamos a decirlo así. Pero podemos ver que también hay otro tipo de color, que sería después de este, que sería de una tecnología mayor, que sería el color azul oscuro, que sería para la tecnología de 3.0, o sea, USB 3.0. También lo podemos ver en algunas versiones de 3.1, pero es más que todo esas dos, o sea, 3.0 y 3.1. Son las que más podemos ver ese color, que sería el color azul oscuro. Y ahora vamos a venir con el azul claro, que sería, como ya anteriormente lo he dicho, para la versión 3.1, pero que también puede variar con el azul oscuro. O sea, dependiendo si tienes azul claro o azul oscuro, tiene o puede tener, más que todo, eh, de 3.0 a 3.1, esas dos tecnologías. También podemos ver que está la versión en rojo, o sea, para que tengan más velocidad, más potencia, obviamente como si fuera un Ferrari, pero solamente tendría
la única diferencia es que es el 3.2, o sea, totalmente es una versión superior a la anterior, pero que es interesante de saber, porque uno por lo general no sabe eso. Y ahora algo interesante, que es de un color que se puede ver en algunos tipos de cargadores de teléfono y dependiendo de... Varía, más bien varía dependiendo de la compañía y de los materiales y de todo eso, pero sirve para la carga rápida. Este color sirve para la carga rápida y sería el color amarillo. O sea, el color amarillo te está indicando que tu cargador, tu cable y todo lo que tenga un plastiquito de color amarillo es de carga rápida. O sea, es fácil de reconocer porque parece un pollito chillón. Ok, y ahora vamos a ver colores que no son tan normales, colores que son anormales, colores que casi nadie podrá ver. No, no, sino que vamos a ver algunos colores que no son tan utilizados, pero sí existen para la parte de conectores, en este caso, que sería el primero, el anaranjado, que se utiliza más que todo para las versiones 3.2, o sea, USB 3.2, que sería como una variante del color rojo, directamente. Sería una variante al color rojo, y que también hay algunas fábricas que utilizan este tipo de color anaranjado para sus placas madre. O sea, directamente para sus placas madre o para sus laptops que sean de gama alta. Se utiliza el color anaranjado o rojo, dependiendo. Pero el menos común es el anaranjado. También podemos ver el turquesa. Interesante. El turquesa se puede ser también, como anteriormente dije, una variante de la 3.1 que cambia los colores. También dependiendo de las marcas, puedes también salir en algunas cables o placas o laptop, etcétera. Y también tenemos el verde lima, o sea, el verde limón, el verde limoncio, que bueno, se utiliza más que todo para portátiles y periféricos, pero que no lleva ninguna versión o ninguna tecnología anclada directamente con él. O sea, puede ser cualquiera de las anteriores hasta la 4.0, pero no identifica cuál versión sería. Solamente es una versión así aleatorio. Te puede salir una 3.1 o una 1.0. Cualquiera de esas puede ser verde lima. Claro, eso lo puedes verificar directamente conectando el pendrive o cualquier otro cable que tenga diferentes colores y revisar por la versión, por la tasa de transmisión de datos que tenga. O sea, directamente ahí tendrás que dar ruleta para ver cuál es. Ok, y ahora venimos con el rosa, que el rosa mayormente se utiliza para las placas madres y la fabricación de ellas y de algunos otros periféricos, pero que se ve más común en China y en Japón, o sea, directamente China y Japón. Los japonesas y los japoneses lo utilizan, que es un color llamativo, seguramente por el árbol sakura, que a ellos les gustan esos colores más cálidos. Y también tenemos el color rojo, otra vez, que esta sería, como anteriormente dije, que sería para las versiones 3.2, que se utiliza para las placas Asus. O sea, directamente este color se puede atribuir a los dispositivos hechos por Asus, que le gusta el color rojo porque obviamente le da más potencia y más rendimiento. Y también por último podemos tener un color muy diferente a los anteriores, que sería el violeta. Y también es un color que utilizan compañías coreanas directamente.
coreanas. Esto no dice ninguna especificación, pero es una variante de cualquiera, como el verde Lima. No tiene identificado ninguna versión anclada a ese tipo de conexión. Pero es importante saber todo esto porque tal vez tengas un dispositivo o un cable que lo estés utilizando mal porque no sabe para qué sirve la goma de ese color. Y aquí te lo estamos explicando, te lo estamos diciendo. Y bueno, espero que te haya funcionado, espero que te haya servido. Pero antes de terminar el video, también quiero que me digas ahí en los comentarios si en alguno de estos colores tú lo has sabido, o sea, has sabido el significado de este color, de este tipo de plástico, porque es un plástico. Y si lo tienes, o sea, ahora tienes algo que enseñarle, yo que sé, a tu mamá, a tu abuelo, a tu perro, a tu gato, a la vecina, de algo interesante que has aprendido. Y directamente muchas gracias a todos los que han visto este video. Y bueno, si no te has suscrito, suscríbete. ¿Por qué no lo has hecho? Si has llegado hasta aquí. Bueno, hasta la siguiente, centinelas. Chao.